Pues muchas gracias a la Maestría de Arquitectura de la Vivienda por la invitación. Alvar Aalto, pienso yo, es la influencia más grande que ha tenido la arquitectura moderna en Colombia, más que Frank Lloyd Wright y más que Le Corbusier, o que Mies, o que cualquier otro de los maestros. ¿Por qué? Porque son los escandinavos los que comienzan a cuestionar la ubicuidad del estilo internacional, que en Praga, en Nueva York, en África o en el Brasil fueran los mismos prismas blancos, lo que se presentó en Nueva York como estilo internacional. Comienzan a cuestionar no solo el paralelepípedo y la blancura y las ventanas abiertas, sino a pensar en una arquitectura del lugar tanto en la geografía y el clima como en la cultura y los materiales vernáculos, para aplicar, sí, todos los principios de liberación planimétrica y de integración con el medio que buscaba la arquitectura moderna. Siguiendo las ideas orgánicas de Frank Lloyd Wright, pero sobre todo el ejemplo de Alvar Aalto, Fernando Martínez lidera con otro grupo de arquitectos las inquietudes por hacer algo más relacionado con la cultura y la geografía del lugar. A finales de 1957 regresa Rogelio Salmona a Colombia, y cuando en 1959, a propósito de el concurso para el Emilio Cifuentes en Facatativá y la propuesta de Fernando Martínez no ha ganado, escribe un artículo en la revista Semana que prácticamente es la carta de vuelo de la vida y obra de Rogelio. Habla del paisaje y la arquitectura, de las sensaciones y los materiales, de Wright y de Aalto, y de la necesidad de asumir esas inquietudes que seguirán lo mejor de la arquitectura colombiana. Finlandia es un país muy diferente a Colombia. Colombia está en el trópico, Finlandia está en el Polo Norte, pero tiene ciertas similitudes con Colombia. Cuando yo pasaba en el barco de Alemania a Finlandia, en el barco había suecos, daneses, noruegos y finlandeses, y los suecos eran como argentinos, grandes, prepotentes, hablaban duro, y los finlandeses eran campechanos, caminaban ajibados y eran modestos. Y yo hacía un paralelo entre Argentina y Colombia, pero también veía llegar a Finlandia que había una tradición de arquitectura, de grandes arquitectos, de grandes artesanos y de campesinos que hacían cosas muy bellas. El paisaje, por supuesto, es muy diferente. Como ven en el mapa de la derecha, en la parte inferior, que es la más poblada, está llena de lagos. Ir en el tren de una ciudad a la otra es ver bosques y lagos. Y por supuesto la madera es el producto nacional, casi el único, así como el café en nosotros, y de ahí la tradición de trabajo de la madera. Ha tenido muchos problemas Finlandia con los vecinos imperiales, Suecia y Rusia, inclusive finalmente Rusia le pegó un mordisco oriental muy grande. Uno no puede ir a ver la biblioteca famosa de Viipuri porque ahora está en territorio ruso, y eso los ha llevado a bregar por construir una identidad propia. Y hay un autor que es Elias Lönnrot,
que recopila las tradiciones, las leyendas, los poemas épicos y normales de la tradición finlandesa y los reúne en este mito del Kalevala. Son dos fechas en que sale el libro, pero en la segunda ya está consolidado, habla del mito de la creación, el personaje fundamental es Vainamoinen, pero hay una serie de luchas, sobre todo por el Sampo, que es un objeto mágico que ha construido el herrero Ilmarinen, y la pelea por ese elemento, como se ve en la carátula del libro y en una serie de ilustraciones, donde se trata de construir esa identidad finlandesa, que además habla un lenguaje muy particular, no es un lenguaje sajón, alemán, danés, sino es un lenguaje particular. Los lingüistas dicen que se parece como al turco y que no tiene ninguna relación con los lenguajes europeos, pero esos mitos muestran no solo la lucha por el Sampo y las luchas, todas estas leyendas, sino sobre todo el carácter de los finlandeses, que lo vemos en la imagen inferior izquierda, el clima tremendo, son 9 meses de invierno bajo cero, a veces puede bajar a 20 y 30 grados bajo cero, o sea, uno depende del calor del hogar y esa incidencia de la necesidad de protegerse del medio, de la hostilidad tremenda del medio, es la que hace que son los escandinavos los que reaccionan contra esa arquitectura internacional. Esa tradición se ve, por ejemplo, en las famosas iglesias de madera que encuentra uno en todo el territorio. Ven ustedes que fuera de los cimientos que son en piedra, todo lo demás, muros, techos, columnas e inclusive bancas, mobiliario, púlpito, imágenes, todo es en madera y ya va uno viendo como esa calidez, esa humanidad que presenta la madera y que presenta esta necesidad del refugio, necesidad del cobijo en ese clima tremendo. A raíz de la derrota y de la toma que hace del oriente Rusia, del oriente de Finlandia, en la zona de Karelia, hay una migración de esos finlandeses hacia lo que queda de su país y se crea una enorme déficit de vivienda y el gobierno comienza a pensar en la estandarización, en la prefabricación como única manera de resolver, de acoger a esta gente. Y Alvaralto participa en estos años 30 en propuestas donde él busca que no sea la misma casa siempre para todos, sino que sea una casa que crece. Lo ven en la imagen de la izquierda en la serie Vogue, donde empieza un módulo, se puede crecer, se le adicionan cuartos y van ampliándose sin necesidad de demoler lo que se ha hecho y con la importancia de ir respondiendo a las necesidades crecientes de la familia o al final de la familia a las necesidades decrecientes. Alvaralto va a Boston y allí trabaja también con la prefabricación, conoce a fondo el sistema del balloon frame, que es una fuerte manera de construir los norteamericanos. Aún hoy la inmensa mayoría de las casas son en madera y las paredes son en cartón, yo diría en un 80%, sobre todo en el campo. Pero muy pronto, por problemas políticos, Alvarado debe volver a los 8 meses a Finlandia y retoma el laboratorio de la estandarización flexible y además la búsqueda de su identidad, no identidad en el sentido
simple, sino de la identidad cultural y ancestral, y se fija en estas unidades agrícolas donde los campesinos van haciendo módulos con la famosa manera de construir de la log house, o log es tronco, troncos que se van ensamblando en las esquinas y que dan un aislamiento fuerte porque son troncos de 20 centímetros y que además forman como una especie de aldea en los espacios entre cada construcción, se crean como depósitos y esa idea la va a retomar Alvaralto para plantear entonces también agrupaciones que tengan el salón, las habitaciones, el sauna que no puede faltar en Finlandia y un espacio interior. Entonces vemos cómo la preocupación de Alvaralto es luchar contra la deshumanización de la construcción industrializada. Recordemos, por ejemplo, cuando la Revolución Cubana abandona la búsqueda que se ve, por ejemplo, en las escuelas de arte y toma estos prefabricados rusos para hacer una arquitectura insípida, casi inhumana. Les decía que no es solo alto, o sea, lo importante es reconocer estas figuras de la arquitectura escandinavia, son muy integrados, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia. Decía la esposa de Asplund que Alvaralto prácticamente iba cada 8 días a visitar a Gunnar Asplund como su gran maestro. Esta es una casa que él hace de recreo en una isla sueca y vemos cómo hay esa combinación de arquitectura vernácula, sencilla, casi natural, y la presencia de la arquitectura moderna, la calefacción, los ventanales, las grandes chimeneas, el mobiliario, que va a ser una enseñanza total para Alvarado. Por supuesto, la tradición de la madera es total. Por ejemplo, este diseñador industrial Tapio Huircala a veces hace objetos bellos como esta que se llama el huracán en la imagen superior izquierda, pero también hace vidrio, hace mucho vidrio, pero hoy nos concentramos en la madera. Hay abajo dos elementos vernaculares, el esquí, porque les decía, son 9 meses de nieve, un esquí bellísimo hecho con pequeñas piezas de madera, todos, si acaso hay dos tirantes que no lo sean, el telar o este aparato de moler en la cocina, bellísimos aparatos humanos, hermosos y ancestrales. La cuna, el coche para que el bebé esté en el día, se pueda mecer y pueda pararse, la caja, esa bellísima bisagra ya más moderna, y abajo una organización para industrializar los muebles en madera de Alvaralto, Aíno Alto, su esposa, que es alguien muy importante en su estudio, tan importante como Álvar, y otros industriales y los Gulliksen. Los Gulliksen también participan en la creación de Artec, que conocemos y que va a ser como la presencia contemporánea, moderna de esa tradición finlandesa, con aportes, por supuesto, de la arquitectura moderna. La tradición es muy fuerte. Este grupo de Geselius, Lindgren y Saarinen el padre, ¿no? Eero también es finlandés, pero ya emigra a los Estados Unidos, el autor del famosísimo aeropuerto de Dulles en Washington o de la terminal en Nueva York. Esta casa, la ven ustedes, hay todavía ese sentido de refugio de las casas tradicionales, no tanto en el estudio arriba, donde ya se ven grandes vitrales, pero la arquitectura, por ejemplo, de la escalera, esas columnas de madera,
esos capiteles bellísimos que son un tronco y el resto de la composición muestran hacia dónde se dirigen y mucho antes de Alvar esta arquitectura escandinava y en este caso finlandés. Contemporáneos de Alvar están los esposos Siren. La capilla de Otaniemi es una capilla de una sencillez apabullante. La construcción, el tejado simple, es una simple cubierta que cae, la ventana que viene de por la espalda, el gran ventanal con la cruz afuera, algo que después retoma Tadao Ando muchos años después con la cruz afuera. Hay fotografías del invierno, del verano y también de los Siren. Es este refugio en la playa para salir a tomar una copa o sobre todo gozar del paisaje del mar, donde diría yo hay la nobleza de un Partenón, de una arquitectura clásica, siempre dentro de esta combinación de modernidad, contemporaneidad y tradición. Por supuesto que hay diferentes tendencias, corrientes. Los pietilas son ya muy expresionistas. Esta iglesia es en concreto bellísima también, de una altura enorme y los muros, todas las obras de Pietila son como tipo Hans Scharoun, muy expresionistas, muy complejas, siempre muy bellas. Y ya mucho más joven, Rusubori, que Rusubori trabajó con Alvarado en esta oficina de la prefabricación flexible, esta iglesia también muy diferente. Vean ustedes en la sección abajo a la derecha, la dimensión de ese espacio, las luces indirectas, las luces bajas, recuerda mucho la arquitectura de Louis Kahn. Aquí ya empezamos a ver a Alvarado, trabaja con los industriales de la pulpa de papel, de la madera, en la fábrica de Sunila. No vamos a ver hoy la fábrica que es en ladrillo, sino las unidades de vivienda, unidades muy bellas. Son tres unidades. A la primera se entra por el piso inferior a la izquierda, a la otra se entra por la derecha, el número 2, o se sube por una escalera a la número 3, pero son muy bellas las maneras como estos módulos se van moviendo. No vemos un plano en que se ven diferentes bloques jugando abanicos en medio del paisaje. No se alcanza a ver muy bien el detalle de la baranda, de las terrazas, pero son barandas en madera que van moviéndose para crear en algún punto la matera. O sea, hay racionalización, pero también los gestos humanos, los gestos de los detalles que caracterizarán la obra de Aalto. La casa de él en Munkkiniemi, que en este momento, en los años finales de los 30, es una zona que no se ha desarrollado en el oeste de Helsinki, hoy ya es una urbanización, allí queda muy cerca el estudio que él hace después y que hoy no veremos. Veremos solo esta casa que ven ustedes, hay arquitectura internacional, si quieren, en esos prismas blancos, pero a la vez hay bloques enchapados en madera. La baranda de la izquierda son tres troncos de madera rolliza y en el dibujo, esta manera de dibujar que influyó tanto, ¿no? Yo trabajé en la oficina de Jacques Mosseri 15 años y nosotros no consultábamos el Neufer, sino consultábamos los dos tomos de la obra de Alvarado para ver cómo se dibujaba un árbol, cómo se hacía una curva de nivel y por supuesto cómo se hacía la arquitectura. Esta es una casa pequeña, muy diferente a la que veremos en mucho mayor detalle, que es la Villa Mairea de los Gulliksen. La casa de él, todos quisiéramos una casa así, ¿no? El estudio pasando por una puerta a la oficina y el resto la privacidad de la familia. Acá se ve en la imagen el salón, al fondo la puerta que comunica con el estudio. En la planta se ve
el estudio que tiene como un vacío, una parte superior que es más como para depósitos pero sobre todo me interesa que sientan como el sentido de hogar, de recogimiento, la chimenea todavía muy sencilla a la derecha y toda la presencia del mobiliario, porque la arquitectura no es como la terminamos el día de la inauguración, sino ya es ocupada con los muebles, con las matas, con los cuadros, con los recuerdos de la familia, es lo que conforma el hogar. Detalles pues de la casa, se ve un detalle del salón, en la imagen de la izquierda del salón y el paso al comedor, en la imagen izquierda inferior la oficina, el altillo y algo como depósito y las mesas de abajo, la iluminación alta y en la derecha la misma vista pero desde el jardín, el enchape de la madera en ese volumen de las habitaciones que están en el segundo piso. Es fundamental recordar, si queremos hablar del hogar, las reflexiones de Heidegger en este texto que conocemos todos los arquitectos de habitar, morar, pensar, pero también en otras reflexiones sobre la cabaña en que él habitaba cuando no estaba en la universidad. En ese texto habla Heidegger de que el ser humano es cuando habita. Habitar es ser, es integrarse con el mundo, integrarse con la tierra. Habla de cómo Bauen era la palabra del alemán antiguo que quería decir construir, pero también quería decir cultivar, cuidar, proteger, proteger para que la vida se, se reproduzca y crezca. Por eso hay que permanecer, hay que pensar en la experiencia y para ver el mundo Heidegger habla de la cuaternidad, que es la tierra que da los frutos, el cielo que es el tiempo, las divinidades que son los signos de la vida, aún para nosotros los ateos, y los mortales que deben cuidar la tierra, acoger el cielo, custodiar y ser en ese cuadrante mediante el acto de habitar, salvar la tierra, acoger el cielo, esperar a los divinos y conducir a los mortales, es la esencia del habitar. Y hay una reflexión al final muy bella sobre el puente, cómo un puente une dos riberas que antes no estaban determinadas, que están integradas en este caso, y crea un lugar especial a lo largo del río. Ese lugar es el que comunica al ser humano con el cuadrante. En este caso les muestro un puente bellísimo de los indios paeses en el Cauca, técnicas de guado, parece escandinavo, la manera como la estructura mediante este arco y los barandales y la doble curvatura va a crear el momento de inercia para que la gente pueda pasar. Dice Heidegger al final, hoy es imperioso construir a partir de la esencia del habitar y pensar en ese habitar. También me apoyo mucho en estas reflexiones en el gran Juhani Palasma, un finlandés unos 15, 20 años más joven que Alvaralto, todavía está vivo, pero ya en los 90, que habla del hogar. El hogar es un sentimiento, es lo que siente una persona cuando va frío y mojado y está a 10 metros de su casa y ve la luz prendida y se imagina el calor de la chimenea y entra al hogar como entrar al útero, a que tenga esa sensación de cuna. Miren ustedes el nido y el huevo, cómo los pájaros construyen esta protección recogiendo ramitas y pegándolas con su saliva a cemento
para que allí el huevo se caliente, se madure y cree el pájaro y luego el pájaro también sea cultivado, cuidado para que llegue a la vida. Esa la asocio con el salón de música de la Villa Mairea, con la esperanza de que ustedes sientan que mi intención no es describir una arquitectura, sino que recordemos, que revivamos el sentido del hogar que todos llevamos. Alvarado retoma, por supuesto, la tradición de la madera, pero hay algo que es muy particular en él, que es cómo descompone en líneas, en bandas, bandas digamos como de triplex, y que las pega, y miren la imagen superior izquierda, las pega para construir un elemento, digamos, de 4 por 8 centímetros, o sea, ya un elemento fuerte. Pero esa composición por capas le permite plegaduras, como lo ven en la silla superior derecha, que tiene una flexibilidad, pero que no se rompe, que es como un resorte sin que sea ya demasiado movida, cómo acoge la ergonomía y crea estas maravillas que van a llevarse a diversos tipos de muebles como los que produce Artec. Son muchos los tipos acá, mucha obra es hecha con Aino, con su mujer, siempre la madera. Yo trabajo la madera desde hace muchos años y siento que la madera la acariciamos como ella acaricia nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Ven ustedes cómo las bandas le permiten doblar y pegar para tener enormes momentos de resistencia. ¿Cómo puede hacer esa silla inferior izquierda con esta calidad ergonómica y esa belleza? Es muy probable que los objetos de vidrio que ven a la derecha sean diseño de Aino. Repito, era 50-50 lo que ellos aportaban en su estudio mientras ella vivió. Otro elemento que crean ellos y que es fundamental es esta esquina como un capitel que se hace también con la madera plegada, pero que se abre al llegar al momento del capitel y le permite esta famosísima silla de ven arriba a la derecha, que además se puede apilar, uno puede apilar girando las patas y apilar unas 20 sillas, o el famoso vaso que todos los arquitectos tenemos, que representa ya su trabajo en vidrio y a esta manera de fluir de la mano que seguiremos viendo. Esa fluencia se manifiesta sobre todo en el pabellón de Finlandia, que desgraciadamente no se conserva, donde a Alvaralto y a Hino les dan un predio que no está definido en un rectángulo en el suelo, sino que ya es un galpón, es un paralelepípedo industrial definido, y ellos participan con 3 propuestas y se ganan el primero, el segundo y el tercer premio. Por supuesto, se construye el primero. Vean ustedes cómo modifica ese prisma prefabricado y crea unos paneles inclinados en 3 niveles que se serpentean, como lo ven en la planta. Puedo subir a un mezanine por debajo, por detrás de esos paneles. Puedo tener un espacio altísimo a la derecha y, por supuesto, exhibir. Sevi, por ejemplo, presenta esto como el espacio moderno en su dinamismo, en su fluidez, en su maravilla. Y ahora sí entremos a la Villa Mairea, que es muy de los mismos años de la casa de él y del pabellón de Nueva York. La casa está en Normaku, que es una zona industrial. Finlandia es muy peculiar. Finlandia no tiene ciudades enormes como decir Medellín o Bogotá, y mucho menos Sao Paulo o México, sino son pequeñas unidades urbanas dispersas
Uno puede ir en Helsinki por un barrio y de pronto encontrar un bosque y encontrar después otro barrio o llegar al centro. Normaco es mucho más disperso, pero es una parte industrial. Allí Alvaralto comienza a plantear esta casa en L para Harry Gulliksen, a quien les ha hecho los apartamentos en Helsinki y muchas industrias que son industriales. Los Armstrong es la unión de dos familias de industriales, doña Mayre Armstrong, por eso se llama la Villa Mayrea, y la ubicación en el bosque, en una planta final que va a ser en Ellie. Cuando la conoció Siegfried Gideon, que había estado en el Siam con Alvaralto, habla de poesía en el bosque. Es esta casa de él. Ya vemos la planta a la derecha más detallada, la parte social inferior horizontal, la parte de los servicios, la zona vertical a la derecha, un muro que cierra el jardín interior y arriba el nodo del sauna frente a una piscina y otra reflexión tomada de Palasma. Palasma habla de superar el predominio de lo visual o de lo geométrico en la arquitectura y más bien pensar que no son solo los ojos los que perciben la arquitectura, sino todo el cuerpo. No los 5 sentidos, sino Palasma habla de 12 sentidos. Esa sensación que no se siente sino en todo el cuerpo, en la piel, en los huesos, en el estómago, en el oído, en el gusto mismo. Por eso se piensa en los huesos, los músculos, o sea, el cuerpo físico, que lo tengo como uno a la derecha, en las emociones, en la mente y las ideas, y en la trascendencia, que es la relación con el universo, con la mediación que cada uno disponga. Es la piel la que integra ese mundo externo y mi cuerpo. Y se habla, muy basado en Merleau-Ponty, de la fenomenología del espacio, de la textura de los límites, de los materiales y de la luz cambiante, pues percibo con todo el cuerpo e incorporo esa tradición, incorporo el paisaje, incorporo inclusive las influencias de la arquitectura mundial y por supuesto de mis problemas locales, y es el cuerpo el que va a responder al proyecto, al habitar de la arquitectura. Es el tacto, el sonido, la vista, el sabor, la atmósfera, el espacio, el sentido de la orientación, el sentido de la gravedad que va a determinar la arquitectura, la luz que la califica, la empatía, la participación, las memorias, traumas y triunfos de la infancia y la significación colectiva, porque somos seres históricos y culturales. El proyecto de los arquitectos narcisistas es algo meramente visual, mera autoexpresión que aliena al separar el yo del mundo, lo aísla de las conexiones mentales y sociales que influyen en el comportamiento asocial y la incomunicación de tanta arquitectura actual. Se habla entonces de esos 12 sentidos y de la experiencia que no solo es la experiencia espacial, sino también del tiempo, de la memoria, de los sueños, de la cercanía, de la intimidad, de la interacción con el entorno, el día, la noche, el frío, el calor, de la experiencia del mundo, pues la arquitectura es el marco de la vida, como decía Wright, o como dice Palasma, es la mediación entre el mundo y nosotros. Ese tiempo que debemos sentir lo ejemplifico con este guijarro que recogí yo en las playas de piedra en la Liguria, en Rapallo, que es una piedrita de 6 centímetros nomás, pero que fue tallada por el mar
en el movimiento de muchos años y ese tiempo se plasma en esa piedra. Y al lado pongo una lista de personas que han pensado, que han hecho arte, que han hecho literatura o arquitectura. No vamos a hablar de cada una, pero cuando ustedes remiren esta lista verán que hay mucho por alimentar, mucho por incorporar. En el medio ven ustedes el libro de La mano que piensa. La mano que piensa es un libro fundamental para los arquitectos porque nosotros no pensamos con la cabeza, sino con la cabeza, el corazón y la mano, sobre todo la mano. Es en el dibujo donde vamos plasmando intuiciones, donde vamos ajustando esas intuiciones al programa, al lugar, a las articulaciones y relaciones. Estos primeros dibujos de Alvarado, pensando en el lugar a la izquierda o ya pensando en la organización de los volúmenes, en ese bosque donde está la casa o la casa final, es ese Alvarado pensando. Hay un video bellísimo que se consigue no en el YouTube, sino en el Prime Video de Alvarado y la primera imagen que aparece son estas manos de él. En una tiene los 6 lápices gruesos, duros, blandos, anchos, finos, y en la otra ya empieza a dibujar, empieza a pensar. Obviamente no es una mano automática, sino es una mano que dirige el corazón, que dirige los ojos, pero también que dirigen los muslos, el estómago, todo el cuerpo, como lo hemos establecido antes. Ven ustedes todos los bocetos, todos los pensamientos que puede estar realizando Alvarado sobre esta Villa Mairea, a veces plantas, a veces vistas, pero lo sentimos pensando, resolviendo el problema, acercándose a esa concreción que es la arquitectura. Acá ya está más concreto. Todavía va a haber cambios. El sauna está en la planta de la derecha, donde no va a quedar al final. En la izquierda superior hay ya una línea arreglada, pensando en diversas relaciones, pero todavía intermedias, no tan intuitivas como las anteriores. En las inferiores ya se ven detalles de la chimenea, detalles del jardín y obviamente acá ya está la planta final. A la izquierda en el número 1, la entrada a la casa, el número 2, el vestíbulo, 3 y 4, dependencias de la llegada, 6, 7 y 8 y 9, la zona social a la izquierda, 5, una oficina para gente que no debe entrar mucho a la casa, 11, 12 y 13, atención sobre todo al comedor que es el número 10, y arriba 16, 17, el sauna, y en la planta de la derecha las habitaciones de los hijos, 27, 26, de los huéspedes, 28, de ellos, 21, 22, el estudio de Doña Mayre, el 24 y un estar privado que es el 20. Vamos a recorrer la casa viendo esa superposición que hablábamos en los muebles de industria y contemporaneidad, pero también de artesanía y de humanidad. Los dibujos de arriba de la famosa pérgola del ingreso y la manera como sostiene esa pérgola con pilares de madera, a veces haces, a veces haciendo una transparencia. Es la pérgola de entrada que me interesa que la relacionen con los trazos de arriba, con él pensando en ese dibujo superior en esa pérgola. Vean los detalles de la pérgola, como adentro van a encontrar columnas de acero integradas con lianas vegetales. En este caso son maderas de abeto unidas con lianas vegetales,
y siempre la relación con el dibujo, que quiero que fijen como una imagen, esa primera imagen de Alvarado con los 8 lápices y comenzando a dibujar. Siempre van a ver la entrada, la planta y la flecha donde más o menos está parada la fotografía. El 4 es un baño de servicios. El 3 es el ropero, que lo ven en la imagen de la derecha. Tiene una luz cenital porque está fuera del segundo nivel. Y en la imagen de la izquierda ya volteamos a mirar en el sentido que tiene la flecha. Se ve la escalera que sube 4 escalones hacia el salón y al fondo negra la chimenea, el centro del hogar. Acá estamos subidos en un plano inclinado del comedor, lo ven en la flecha, es la imagen de la derecha, el plano que crea un movimiento hacia la oficina abajo o a subir al comedor. Arriba se ve el mismo muro, pero desde el vestíbulo mirando de nuevo hacia el salón. La escalera no se necesitan tantos parales para sostenerlo, es más la idea de hacer la baranda con unos elementos que sostienen sí la viga inclinada metálica que va a recibir los pasos horizontales, el detalle de los pasos horizontales, el, eh, el pirrán que pisa el tapete es una madera, el paso es una madera maciza, pero va a dar cierta transparencia y el sentido de, piensen en ese bosque que les mostré al principio de grandes troncos verticales, es la recreación de ese bosque ya en el interior y más allá de la mera funcionalidad. Esta combinación casi emocionante, ¿no? De madera, el ángulo, la transición. Por favor, marquemos el punto que se está viendo en el detalle, que es donde arranca el pasamanos ya en la escalera, que lo hace en bronce, lo hace en bronce y luego lo empata con la madera en este bosque que además me permite mirar hacia el jardín interior. Acá ya subimos al salón. El salón en la imagen de la derecha está mirando hacia lo que ya recorrimos, el vestíbulo, la escalera. En la imagen de la izquierda ya se ve la chimenea y unas curiosas columnas en acero, las negras, pero unidas por unas fibras vegetales. Yo casi diría que esa columna sintetiza la casa, industria y vegetación en una combinación única muy de Alvarado. Acá vemos ya la chimenea, una enorme chimenea de esquina. Se pasa del vestíbulo a un piso en cerámica y a la derecha está la gran visual del jardín y en el antepecho de la escalera, en el primer plano, ven ustedes unos ensayos de alto para unir ya no láminas, sino troncos unidos conformando, en este caso, una expresión artística. El detalle de la chimenea, una chimenea enorme, no sé si recuerdan la chimenea de la casa de Gunnar Asplund o la casa Durán de Bermúdez, acá que una chimenea en que uno entra casi sin agacharse y esa elementos escalonados de piedra contra unos muros de ladrillo, contra unos elementos metálicos, etcétera, siempre combinando industria y artesanía de una manera magistral. La chimenea, podríamos decir, dio un error porque se salía de la ventana, pero entonces es muy bello cómo lo resuelve creando este relieve que algunos han asociado con la escultura de Jean Arp y que se vuelve un elemento bello para ver tanto desde la chimenea como desde el jardín. Mirando ya en el sentido de la flecha hacia la sala de música, la imagen inferior derecha fue la que mostramos en paralelo con el nido del pájaro.
Las otras son diferentes miradas de este Salón de la Música hacia el Prado del Ingreso en la imagen superior, hacia la sala del vestíbulo en la inferior. Yo creo que les pediría que más que mis palabras, que lo que hacen es describir lo que ustedes ven, sientan el sentido del hogar. Son fotografías tomadas en diferentes climas, pero imagínense ustedes lo que es un exterior a menos 30 grados centígrados, con un frío tremendo, con un invierno en que escasamente a la 1 de la tarde sale un poquito el sol y se vuelve a poner algo que nosotros los tropicales casi que no soportamos y nos dan ganas de volvernos para nuestro trópico. La biblioteca, dividida por unos paneles más bien informales y que se podrían mover, también el sentido de recogimiento para los amantes de los libros, esta presencia del saber y de la posibilidad de dialogar con los sabios de la historia y por supuesto con la combinación de concreto, en este caso, de las columnas y muchos mobiliarios en madera. Otra vista de la biblioteca. La sala de música la ven en la planta. Es un espacio ya más de invernadero, de otro tipo de tertulias. Inclusive es curioso que tiene como una tina para un baño posible. Tiene paredes, los han relacionado mucho los críticos con la arquitectura japonesa. La, perdón, la imagen de la derecha es casi Japón, ¿no? Los tejidos de la estera de la pared derecha, el despiece de la ventanería al final, la puerta, recuerda mucho toda la arquitectura japonesa, sobre todo de Katsura. Una vista pues de la sala de las flores, el comedor en el otro extremo, en la parte vertical. Al fondo se nota la escalera que viene del exterior a subir a las cubiertas. Hay una comunicación con los servicios y las cocinas a la derecha. Un comedor grande, era una familia muy adinerada y que recibía mucha gente. La vista del comedor y de nuevo lo que más me interesa es que ustedes perciban el sentido que yo no puedo describir, pero ustedes lo pueden percibir. La cocina o en la parte inferior izquierda, la escalera que sube a la cubierta y otra chimenea. En general hay 4 chimeneas, una chimenea rústica, pero que sirve también para salir, quizás no en el pleno invierno, pero sí en el último otoño, en el primer otoño. El sauna en la parte superior, que esa ya es completamente en madera, que tiene unos pilares en una madera diferente a la que vieron en el porche de entrada, y de nuevo recuerden, por ejemplo, esa finca careliana, esa unidad agrícola careliana que veo yo reflejada y reelaborada en esta imagen. El sauna, por supuesto, la maravilla, ¿no? En esos climas, estar desnudo, estar en este calor, con compañía, sin compañía. La puerta es muy bella, la puerta de entrada, cómo abre en dos batientes, cómo se hace un tejido. Yo podría engañarlos y decirles que eso es el Japón. Los parales, el de la derecha es el paral del porche que ya vimos antes, para que ustedes comparen, miren cómo se van trabando las diversas columnas para unirlas y sostener una estructura completamente en madera, la parte inferior el piso en piedra, la cerca de piedra que lo aísla un poco, todo parece estar en una unidad agrícola de la tradición careliana. El jardín, otra belleza, obviamente las fotos son tomadas en verano. Yo debo confesar que estuve en verano, que no me dejaron entrar, las fotos son tomadas de un libro, me dijeron tome todas las fotos que quiera externas, pero
los patrones no están, entonces no lo puedo dejar entrar, pero llegué, llegué. Estoy ya en el segundo piso, el estudio de las dos habitaciones de ellos y de el estar del estudio de pintura de la señora Mayre, la chimenea de este salón más privado, de este jolecito más, la alcoba o una de las dos alcobas, el estudio que tiene un mezanino, o sea, en realidad hay tres pisos, porque abajo está el salón de las flores, a donde llega la escalera que está a la derecha contra la chimenea, y a la izquierda se ve una escalera que sube a ese altillo ya para dibujo o elementos que requieran almacenamiento. El estudio visto desde arriba o visto desde el exterior, una columna inclinada metálica que sostiene un poco el voladizo del balcón y la terraza. Yo puedo salir del estudio o de las alcobas a estas terrazas e inclusive a la derecha volver a entrar al hall. Es como la unidad privada de los padres. Es muy bello también como los diferentes tonos de la madera. Si fuera Colombia, yo diría que a la derecha hay nogal, y a la derecha hay cedro y a la izquierda hay nogal, o sea, madera negra. Obviamente no conozco en tanto detalle las maderas finlandesas. El estudio de los niños, el número 7, también tiene el abrigo, también tiene el sentido de todo el mobiliario que es diseñado por ellos. Todavía vivía Aino y el paso a las habitaciones de los huéspedes que estaba en la parte superior. El tiempo, la arquitectura en el invierno, la arquitectura en el verano, y esa es la realidad de la experiencia corporal que no es en un momento, ni siquiera en nuestros medios, que no hay estaciones tan fuertes, pero tenemos la lluvia, la noche, el atardecer, la madrugada, etcétera, que dan arquitecturas diferentes. Una síntesis de las diferentes columnas y los diferentes ensambles, columnas de acero, columnas de concreto, columnas de vegetales, amarradas, sin amarrar, etcétera. Los estudios que han hecho, por supuesto, todos los ensayistas, sobre todo nórdicos. Esta manija, la de la izquierda, es de la Villa Mairea. La de la derecha es una manija recogida de una rama en la casa experimental de Murazzalo que Alvaralto hace para sí mismo. Que es una rama que él ha recogido del suelo, pero que presenta como esa curvatura que van a tener todas las manijas de alto. Yo estuve en Finlandia en el año 75 y todavía no había guías, era preguntando, era dando tumbos, pero cuando encontraba la manija de Alvaralto, decía yo, llegué, esta es de Alvaralto, dice Palasma, son manijas que es como si le dieran la mano a uno para saludarlo y decirle, siga, siga, con la mano, con el cuerpo. En su casa de Murazzalo hace Alvaralto un experimento De sillerías, de manera de trabar los ladrillos, exclusive unos elementos que se van como fugando y descomponiendo hacia el mar. Yo creo que aquí de nuevo, como en las otras, vemos el sentido de abrigo, el uso de la madera y esa madera que decía acaricia nuestro cuerpo y que está en las vigas, que está en el voladizo del mezanino, en los muebles, en las ventanas. Es un patio abierto. El sauna es literalmente la construcción de la log tronco, de la log house, y que asocio yo con estos bellísimos dibujos de Alvaralto en Delphi, en el oratorio de Delphi. Yo creo que se comete una injusticia cuando se habla solo de Alvaralto y no de las dos mujeres que le acompañaron toda su vida. Al principio Aino, gran diseñadora,
Es bello en este video de Prime Video ver las cartas que hacía Alvaralto y ahí no le respondía, queriéndose, hablando de sus oficios, de sus proyectos futuros, hablando de los diseños que él veía en Boston, que ella hacía en Helsinki, pero muere muy temprano, muere en 1949 y muy pronto se vuelve a unir a Elisa, que lo acompañará hasta su muerte. Decíamos con Marco que esa bella foto de Alvaralto con el lápiz listo, a nosotros nos pueden quitar la lengua, pero no el lápiz. Me parece emocionante, casi hasta mis lágrimas, que cuando se muere Aíno, Alvaralto la dibuja en un acto de devoción y de amor. Y qué bello dibujo, ¿cierto? Sobre todo el de arriba, cómo la plasma, cómo la quiere por última vez. El dibujo de Lisa también muestra este virtuosismo, aunque yo lucho, porque no solo los virtuosos pueden dibujar la arquitectura, los que dibujamos feo también pensamos haciendo dibujos, también conocemos la arquitectura dibujándola y abajo plasmo yo las intuiciones primeras y el trabajo ya hecho con unas proporciones que consigue Palasma, que quizás Alvaralto no pensó, pero que miren ustedes cómo la casa principal se inscribe en un cuadrado perfecto, cómo las diagonales o los ángulos menores van determinando posiciones y direcciones. O sea, no hay gratuidad en estas proporciones que traza Palasma en la casa, sino mucho de el gesto de alto que debió geometrizarse ya en el momento de dibujar la arquitectura en el plano constructivo. Por último, miremos unos elementos finales, ya estoy terminando, la iglesia de Seinäjoki. En la imagen derecha estoy tomando la foto desde el campanario arriba y en la de la izquierda, la de la derecha no es mía, la de la izquierda sí. Miren ustedes la cubierta negra de la iglesia y las ventanas verticales que vamos a ver a continuación. En esta maravilla de arquitectura, yo digo que es la mejor foto que he tomado en mi vida, pero no por el fotógrafo, sino por la arquitectura que muestra. Vean el corte inferior, cómo a la izquierda se curva al llegar al altar. Esa curvatura con tres elementos prefabricados que hay en cada uno de los lados y que permiten dirigir la luz hacia la curvatura, se intersectan en la cruz para crear un aura. Yo creo que esa es la arquitectura. Esto no lo hace con reflectores de Philips, sino con luz dirigida, arquitectura curvada, elementos que crean esos chorros de luz y la intersección que santifica como un aura la cruz, la iglesia de Seinäjoki. La luz acaba en la planta, no solo los muros son paralelos, sino que se van convergiendo hacia el altar. Se ven también los elementos horizontales, verticales, perdón, que crean ese efecto. Lo ven en detalle en la imagen superior y abajo, ya en esa pequeña capillita que hay afuera, como una capilla de bautismos, un bellísimo vitral. Si yo algún día hiciera un libro sobre Alvaralto, esta sería la carátula, una retícula de rectángulos muy geométrica y una árbol azul que se abre en los gestos de la mano, más allá de la geometría para plasmar su sentido cálido y de humanidad. Por los bocetos de Alvaralto haciendo el Finlandian Talo, el hall de Finlandia, la imagen desde el hall y un humilde dibujo mío
viéndolo también. Cómo con este lápiz blando, cómo va, no en una línea definida, sino como pensando a la vez que el lápiz le tiembla y le dibuja para crear este maravilloso lobby en el nivel superior del Finlandia. Yo tenía un compañero que desde el primer día del proyecto ponía la regla T y la escuadra y comenzaba a hacer líneas. Cada quien tiene sus modos, pero creo que cometía un error porque todavía no había cosas muy definidas. Estaba en esta intuición temblante que quiere conectar corazón, mano y cerebro. Ya estamos terminando. La ópera de Essen, esa combinación de geometría, de luz y de formas espontáneas. Y debo pedir excusas para terminar de una manera tan prosaica y tan burda, pero lo que estamos haciendo en Bogotá es esto. Grandes elementos de 30 pisos con unidades, miren ustedes, unidades que tienen 21 metros cuadrados, un baño pequeñito, una cocina que es un mesón, una mesa de comedor donde solo caben 2 personas, un salón que es un sofá y la alcoba. No hay derecho, no hay derecho. Se salvan se disculpan estos inversionistas especulativos con darles unos saunas y gimnasios en la parte colectiva, pero la ciudad es nula. Y lo que quería plantear era esta esquizofrenia profesional en que vivimos, donde estas inquietudes que yo he tratado de plantear en todas las imágenes anteriores frente a la usura inmobiliaria que rige nuestras ciudades y una mentalidad de la sociedad que compra estos elementos muchas veces para Airbnb, ni siquiera para vivir, sino como elementos de renta, pero que están acabando con nuestras ciudades. Muchas gracias. Carlos, te iba a decir lo siguiente, me hiciste recordar a varias afirmaciones. Por ejemplo, Tolstoy plantea una frase que me llama mucho la atención: conoce tu pueblo y serás universal. Una. Dos, eh, este poeta Horlen dice: lo que se mantiene, lo que permanece, lo fundan los poetas. ¿Qué Ah, opinas de estas dos frases que acabo de enunciar de manera brusca? pues eso es lo que hacen los grandes arquitectos, ¿no? Como conocer su gente, conocer sus modos de vida y su lugar y hacer una arquitectura que si se hace con los medios contemporáneos da maravillas, pero que tienen esa raíz. Yo creo que la arquitectura moderna es eso, es poder responder al ser en el mundo que citábamos con Heidegger, con los elementos, con esa combinación de lo vernáculo y de lo contemporáneo. Ahora, que lo fundan los poetas y citas al gran Hölderlin, que desgraciadamente sus últimos años estuvo loco, pero, o ya fuera de sí, algo como Nietzsche, pero que tiene unos poemas realmente grandiosos sobre la germanidad, sobre su gente. Yo siempre me preguntaba por qué Rogelio habla tanto de la poesía en la arquitectura y cuál es esa poesía en la arquitectura. Y en una de las imágenes, quizás no lo leí, pero estaba en una de las imágenes, dice, lograr esa conexión del habitante con el mundo y con sus semejantes en la arquitectura, esa es la poesía. Eso es lo que es poesía en arquitectura, que, que, el, que el espacio y las luces y las vistas me conecten con el mundo y lleven a que mi cuerpo habite en sentido heideggeriano. Sí, Carlos, en ese sentido, entonces, eh, y con la última imagen que planteaste, que es la antípoda de lo que nos has planteado, eh,
y con esta vasta experiencia que tú tienes, ¿cómo hacemos para recuperar la poesía en la arquitectura? Sería mi pregunta. Yo creo que la lucha es grande porque como estamos ahora, la ciudad lo hacen los inversionistas, los grandes inmobiliarios. Esos edificios que yo mostré, uno es en el lago, otro es en la clínica Mederi y otro es en la avenida Cali, pero ya hoy se cuentan miles. En Bogotá, en Medellín no se diga, ahora ya lo estamos haciendo en Facatativá y en Zipaquirá. Debe ser que para mala suerte nuestra es muy buen negocio. Hay que hacer grandes pilotes para sostener esas torres, pero después de esa inversión en el suelo ya es suba, suba. Y todos sabemos cómo los entregan, ¿no? Los entregan en obra negra y es el propietario el que tiene que ponerle puertas, que hacer los enchapes, que hacer la cocina, que poner el calentador, que poner el resto de ventanas. Ahora, a mí me parece que si los arquitectos y todas las gentes pensantes de la sociedad comenzáramos a luchar de una manera más efectiva por hacer ciudad de calles, de andenes, de locales comerciales, de apartamentos arriba. Y, y el reto sería que esas densidades que diéramos nosotros, por ejemplo, con una ciudad de 6, 7 pisos, tuviera el mismo número de metros cuadrados para vender que ellos hacen en estas torres. Para no decirles, reduzcan sus ganancias porque vamos a hacer beneficencia y ciudad bonita, sino hay posibilidad de hacer ciudad bonita pero rentable. Yo no sé si tú conoces el libro último que yo saqué de proyectos urbanos. En la última página hay un QR que conecta con los squares de Londres. Los squares de Londres son ciudad para vivir y lo fueron construidos por los ingleses en el siglo XVIII y XIX, que no estaban para hacer beneficencia, sino para hacer negocio. Fueron los inventores del capitalismo moderno. O sea, es una ciudad rentable, pero es una ciudad vivible. Entonces el reto es ese, cómo lo logramos meter para que sea buen negocio una ciudad y no estas barbaridades que estamos haciendo. Carlos, te voy a cambiar de tercio. En tu charla quedaría la sensación tácita que necesitamos tocar la arquitectura. Nos estaba planteando que debería haber entre nuestro cuerpo y la arquitectura una actitud sensual. ¿Es cierta mi afirmación? Claro, claro, pero acuérdate que no se toca solo con las manos, se toca con la lengua, se toca o con el oído, se toca con todo el cuerpo. A mí me parece fundamental lo que ha hecho Palasma, que es el cuerpo el que habita y conoce la arquitectura. Y si lo pensamos, es el que proyecta la arquitectura, que no estemos solo pensando en el rectángulo dorado y en el ritmo de módulos, sino esos módulos, cómo los va a vivir la gente, cómo le va a llegar el sol, cómo va a relacionarse con la gente del exterior, porque se necesita intimidad. Pero es el cuerpo el que percibe, vive y proyecta la arquitectura. Yo Bueno, siento en esos trazos de Alvarado como que a veces está apretando el estómago, apretando las rodillas, pensando en lo que está rayando. Y obviamente también habría que pensar en que los nuevos arquitectos ya no dibujan, sino que es render y pantalla y ahora inteligencia artificial. Ese es otro problema.
Bueno, y la última pregunta, veo que tú eres muy conocedor exhaustivo de la obra de este poeta llamado Álvar Alto. Entre sus bocetos y el resultado final, ¿hay una diferencia abismal o hay una correlación inmediata? ¿Te acuerdas el dibujo tembloroso del Finlandia Talu? Y el hecho final es casi lo mismo, pero es ese proceso, o sea, ¿qué es la vida de un arquitecto? Tener el anteproyecto que sea aprobado y luego un año haciendo los planos constructivos. Un año en que hay que hablar con los técnicos, en que hay que hablar con la administración, en que hay que hacerlos aprobar, en que hay que meterle seguridad contra incendios, etcétera, y se va como ajustando todo hasta que llega al dibujo final, que es un dibujo que entre otras no es valorado. La, la mayoría de los arquitectos hacen mucha plata si se dedican a la construcción, que sí se valora, pero si se dedican al diseño, ver la oficina de Camacho y Guerrero al final, cuando ya estaban viejitos, era triste, o sea, semejantes arquitectos reducidos a dos cuarticos y ahí tratando de vivir, no digo como por dioseros, como arquitectos grandes, pero no eran estas grandes compañías constructoras, porque ese proceso de hacer los planos bien hechos puede gastar un año y la gente no los entiende cuando llega el dibujo en una plancha de 100 por 70 o la famosa frase de Billy Dreus, ¿no? De hágame el monito. Si a uno le dicen hágame el monito es porque no le van a pagar, porque se cree que ese monito es un gesto de un segundo, que por qué se va a cobrar y resulta que tiene a lo mejor 2 meses de trabajo, ese primer anteproyecto y sobre todo 20, 50 años de experiencia. Y me alegra mucho que hayamos hecho un homenaje a Hino, que bien lo merece y que todavía falta que nos pronunciemos sobre ella. ¿Cómo te pareció el dibujo de Ahino muerta? Es la sensualidad de la poesía y del amor sublime. La planta final